Bienvenidos amigos y patrocinadores, muchas gracias por ver este video de Romanos 1.16. Yo soy Juan Paulo, un video específicamente de Aprende, el Ministerio de Enseñanza Bíblica y Teológica Virtual de Romanos 1.16. Ya les estaré contando más detalles a esta gran sorpresa, pero iniciamos con este tema. Espero que sea breve. Estos son estudios que requieren pues un semestre cuando menos, pero quise hacer este video para dejar en claro cuál es la base de la interpretación bíblica que nosotros llevamos a cabo, y en particular el sistema dispensacionalista. Han surgido varias dudas sobre este tema. Cuando se me pregunta que cuáles son los fundamentos del dispensacionalismo, pues todo tiene que ver con la hermenéutica. Charles Riley dice exactamente eso, junto con muchos otros dispensacionalistas alrededor del mundo. No se es dispensacionalista o amilenial o posmilenial en el fondo porque te adhieres a determinados constructos teológicos, sino que se es dispensacionalista, amilenial o postmilenial sobre la base de un método de interpretación. Y en este caso quiero hablar del método de interpretación del dispensacionalismo o el método de la interpretación literal. Dice uno porque son dos imágenes las que les voy a mostrar y con las que vamos a trabajar brevemente enseguida. La interpretación literal, amigos, fue la interpretación de Cristo y de los apóstoles. Fue la interpretación de cuando menos los 2 primeros siglos de la iglesia, y fue la interpretación que recuperaron los reformadores durante el siglo XVI, una vez que la era del oscurantismo terminó. Fue la interpretación literal la que permitió que se redescubriera el evangelio de la justificación por la fe y que se estableciera que la máxima autoridad sobre la iglesia no era un papado, sino la sagrada palabra de Dios. Entonces la interpretación literal tiene muchas consecuencias en la historia y por supuesto tiene muchas consecuencias en nuestra vida cristiana el día de hoy. La interpretación literal, amigos, tiene básicamente 4 aristas. En esta hoja están las primeras 3. La arista número 1 es la arista gramatical, la número 2 es la arista histórica, la número 3 es la contextual y la número 4 es la semántica, que vamos a ver enseguida. Por eso nosotros repetimos constantemente que tenemos que aplicar una hermenéutica histórico-gramatical literal. Por eso se llama interpretación literal. Los críticos de la interpretación literal dicen que la interpretación literal en realidad es literalismo, y que los que interpretamos la Biblia literalmente lo que hacemos es no observar las reglas gramaticales, ni las históricas, ni las contextuales, ni las semánticas. Bueno, pues aquí les voy a demostrar que nunca ha sido de esa manera. Interpretación literal, para empezar, es explicar el sentido original o el significado de la Biblia de acuerdo al uso normal y acostumbrado del lenguaje. La interpretación literal es la que usted, por ejemplo, hace cuando lee una receta de cocina, cuando está leyendo un libro, una novela, cuando está usted leyendo un mensaje que le envía otra persona a través del correo electrónico, por ejemplo, o por una carta a través del correo postal, etc. Si alguien le escribió a usted, por ejemplo, en el pasado o el día de hoy, te amo, bueno, esa persona que le escribió te amo, cuando usted leyó te amo, simplemente lo interpretó de acuerdo con el sentido original o el significado o el uso normal y acostumbrado del lenguaje. ¿Qué significa amar a una persona? Por supuesto que la persona que le escribió
de acuerdo con el contexto, puede ser alguien que es famoso por mentir, por mentirle a lo mejor particularmente a usted. Espero que no sea el caso. Y bueno, usted va a tomar esas palabras como una mentira. Pero cuando nosotros leemos te amo, te quiero, te odio, te extraño, todas esas palabras las interpretamos de acuerdo al uso normal acostumbrado del lenguaje. Por eso nos podemos comunicar. Bien, pues en la interpretación literal de la Biblia es lo mismo. Cuando nosotros abrimos la Biblia, lo que tenemos que revisar de acuerdo con la interpretación literal de la Biblia es primero el asunto gramatical. Y aquí en el asunto gramatical vemos el asunto de la lexicología, es decir, qué significan las palabras. La etimología, cómo están compuestas las raíces de las palabras, de los verbos, de los sustantivos, cómo usa esa palabra un autor o varios autores, cuáles son los sinónimos y los antónimos que podemos encontrar de esa palabra y cuál es el contexto del uso. Después de la lexicología está la morfología, que revisa la forma de las palabras. Cómo la forma de las palabras afecta el significado. No es lo mismo, por ejemplo, en español leer vino que vine, o en inglés ate que eat. El orden de las letras de las palabras cambia el significado, así que tenemos que hacer un estudio morfológico también. Luego están las partes del discurso. Esto se refiere a la función de las palabras dentro de la oración y tenemos que ver los sujetos, los verbos, los objetos, los sustantivos. Es muy importante saber cuál es el sujeto de una oración, sobre todo en la Biblia, cuando nosotros leemos declaraciones cristológicas, por ejemplo, donde el sujeto es Cristo y el verbo se refiere a Cristo. Bueno, eso es determinante para entender y comprender doctrinas bíblicas cardinales. Luego, después del análisis de las partes del discurso, tenemos que revisar la sintaxis, es decir, cuál es la relación que guardan las palabras en frases, sentencias y cláusulas. Por ejemplo, nosotros acabamos de dar esta definición. ¿Qué significa sentido? Bueno, a la luz de ¿qué? De toda la oración. Sentido quiere decir significado. Entonces, cuando decimos que hay que explicar el sentido original o significado de la Biblia de acuerdo al uso normal, esta palabra sentido está escrita en armonía con todo lo que dice aquí. Porque sentido, fuera de este contexto, se puede usar también para referirse al olfato, al tacto, al gusto, etc. Entonces, es muy importante entender la lexicología, la morfología, las partes del discurso y la sintaxis para entender el asunto gramatical de las palabras. El siguiente paso es entender el asunto histórico. Es decir, las circunstancias en que los libros de la Biblia fueron escritos. En la escritura hay libros que se escribieron o porciones de la escritura que se escribieron durante el reinado davídico. Hay otras porciones que se escribieron después del Éxodo. Hay otras porciones que se escribieron justamente en los años posteriores a la resurrección y ascensión de Cristo. Y tenemos que entender cuáles son las circunstancias en que fueron escritos cada uno de los libros de la Biblia. En tercer lugar, la interpretación literal nos exige que entendamos el asunto del contexto. Es famosa la frase de que un texto fuera de contexto es nada más que un pretexto. Bueno, para entender el contexto hay que ver los versículos precedentes y posteriores del pasaje. Es decir, si va a leer usted el versículo 10, hay que leer los versículos 9 hacia atrás y los versículos 11 hacia adelante. Tenemos que ver en las dos direcciones. Luego hay que ver el párrafo y libro en el que aparece el versículo. Después hay que ver la dispensación
en la cual fue escrito. Fue escrito, por ejemplo, durante la etapa de la ley mosaica, o fue escrito durante la etapa preexílica, o fue escrito durante la etapa apostólica. Todo eso es muy importante. La palabra dispensación es una palabra que se ha utilizado en la teología a lo largo de los siglos, así que no es exclusiva del dispensacionalismo. Después hay que entender el mensaje de la Biblia en su totalidad. Es decir, cuando leemos un versículo, tendremos que tomar en consideración la enseñanza de la Biblia como un conjunto. Y luego, finalmente, el contexto cultural e histórico en el tiempo en que fue escrito el versículo o pasaje que estamos estudiando. Aquí tenemos entonces las primeras 3 reglas a las que nos referimos cuando hablamos de la hermenéutica histórico, literal, gramatical, interpretación literal. Esta es la segunda imagen y última de la que vamos a hablar en este video. Por eso dice aquí interpretación literal 2. Y la semántica nos indica que una palabra o frase puede tener un sentido literal denotativo o un sentido literal connotativo. Según el sentido literal denotativo, el texto significa exactamente lo que dicen las palabras usadas por el autor en su sentido pleno y normal. Y vamos, por favor, si ustedes son tan amables de abrir sus Biblias, en Isaías 55, versículo 12. Y elegí este versículo porque es una clara muestra de la riqueza literaria que tiene el texto bíblico y de cómo podemos encontrar en un solo lugar una serie de elementos gramaticales a revisar. Fíjense lo que dice Isaías 55, versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Fíjense, dijimos que el sentido literal denotativo significa exactamente lo que dicen las palabras usadas por el autor en su sentido pleno y normal. Y aquí, al puro principio del versículo, dice que saldrán con alegría y con paz seréis vueltos. Estas palabras que están aquí son palabras que deben de entenderse en un sentido literal denotativo. ¿Qué significa que saldrán alegres? ¿Y qué significa que saldrán y volverán con paz? Pues eso, que saldrán alegres y que tendrán paz. Es muy sencillo como eso, amigos. Y aquí está hablando de que la Israel que fue exiliada regresará de la dispersión con regocijo, alegrándose, y regresará en paz, sin que ninguno de sus enemigos la moleste. Entonces, hay un significado aquí literal denotativo, porque estamos entendiendo las palabras de paz y de alegría, al menos al principio del versículo, en su sentido pleno y normal. Aquí no estamos buscando un sensus plenior, un significado oculto, sino el significado claro y normal. Exactamente lo mismo que si alguien le dijera a usted el día de hoy, ¿sabes qué? Regresé alegre y regresé en paz. Usted va a entender perfectamente que esa persona está feliz y está tranquila. La semántica también nos dice que una palabra o frase, además de tener un sentido denotativo, puede ser que no tenga pero sí tenga un sentido literal connotativo. El sentido literal connotativo significa lo que evidencia la intención de la figura usada por el autor. En este caso estamos hablando del sentido figurado. Y allí mismo, en Isaías 55:12, sí dijimos que van a regresar en paz y que van a salir con alegría. Pero fíjense lo que dice enseguida el versículo 12. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros,
y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. A ver, ¿significa esto que los collados van a cantar y que los árboles van a empezar a aplaudir? Evidentemente que no. Cuando el autor usó estas expresiones, las usó en sentido figurado. Y el análisis literal, a diferencia de lo que dicen algunos críticos, de que los que somos literalistas dicen que no tomamos en cuenta las figuras del lenguaje, etc. A diferencia de ellos, aquí nos está quedando claro que hay un sentido connotativo, hay un sentido figurado. Y comprender el sentido figurado de una palabra en la Sagrada Escritura de ninguna manera es contrario a la interpretación literal o al análisis del sentido literal de la Escritura. Espero que estemos comprendiendo, amigos, porque a veces los críticos plantean una trampa. Dicen, bueno, ustedes que interpretan literalmente la Biblia, entonces ustedes creen que Jesucristo, cuando dijo que es una puerta, ustedes creen que tiene una chapa y que es de madera o que es de metal. Bueno, eso es una crítica absurda. De ningún modo nosotros creemos que cuando Cristo dice que Él es la puerta, nosotros, como leemos la Biblia literalmente, nos quedamos pensando que Cristo es una puerta como la que usted tiene al frente de su casa. Entonces, la interpretación literal de ningún modo implica ignorar el sentido literal connotativo que tienen muchas expresiones en las Sagradas Escrituras. Entonces, en un solo versículo, Isaías 55:12, encontramos tanto un sentido literal denotativo como uno connotativo. Aquí hice una anotación para ahondar más en esto. Isaías es un libro profético que además contiene una narrativa histórica. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Isaías se narra un evento que ocurrió en la historia. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí hay una narración histórica también. Al menos hay un elemento histórico que el que estudia la Biblia no lo debe de pasar por alto. Esto pasó en la historia. Esto no es poesía. Cuando dice que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, no está haciendo poesía nada más, imaginándose cosas o tratando de hacernos sentir algo bonito o hacernos sentir temor. Dice que había serafines, que uno tenía 6 alas, que 2 cubrían sus rostros, etc. Estamos hablando de una experiencia del profeta que ocurrió en la historia. Entonces, en el libro de Isaías hay profecía, hay narrativa histórica, hay género apocalíptico. Vean ustedes los capítulos 24 al 27, son fantásticos. Algunos estudiosos les llaman el Apocalipsis de Isaías. Y dice, con una semántica que incluye tanto sentidos connotativos como denotativos, que es lo que acabamos de ver aquí. O sea, hay cuestiones en sentido figurado que nosotros tenemos que tomar como tales, y también áreas en donde las palabras usadas deben de ser entendidas en su sentido pleno y normal, tal y como las usó el autor. Finalmente, amigos, quiero terminar con una referencia a Apocalipsis 7, versículos 1 al 8. ¿Por qué? Porque la interpretación literal que hemos estudiado aquí, muchos cristianos la aplican nada más en una parte de la Biblia y en otras no. Es decir, hacen excepciones a la regla. La pregunta es, amigos, ¿la interpretación literal se tiene que aplicar a todo el texto bíblico o nada más a una parte? La respuesta es que la interpretación literal se tiene que aplicar a todo el texto bíblico, incluida la profecía. Sin embargo, hay cristianos que aplican la interpretación literal, pero no la aplican en la profecía. Por ejemplo, Jesucristo resucitó, eso dice la Escritura. Interpretan bastante literalmente las palabras y dicen,
fue una resurrección física, como dice literalmente la Escritura. O Jesús murió por nuestros pecados. Eso lo interpretan literalmente. Dios nos perdona a través de Cristo. Lo interpretan literalmente. Pero cuando llegamos a la profecía, empiezan a hacer excepciones. Y algunos dicen, por ejemplo, que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y que por lo tanto la interpretación no debe de ser, fíjense bien, no debe de ser literal, sino que debe de ser una interpretación simbólica. ¿De dónde sacan los cristianos que la interpretación literal, en el caso de la profecía, de un libro, por ejemplo, en este caso, como el de Apocalipsis, no debe de seguir las mismas reglas que acabamos de ver aquí? No debe de ser literal, sino simbólica. Esa es una inconsistencia, amigos, que tiene una larga historia dentro de la iglesia. Yo diría una larga y triste historia dentro de la iglesia desde que Orígenes y después Agustín comenzaron a espiritualizar el texto bíblico y a apartarse de la interpretación literal de la Sagrada Escritura. Les decía que por esta razón quiero que vayamos a Apocalipsis 7, versículos 1 al 8. Allí se habla de los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Como yo les demostré en el caso de Isaías, un libro puede tener tanto significados connotativos como significados denotativos, de los dos. Puede tener sentido figurado y también puede tener un sentido en donde las palabras en su sentido pleno y normal nos van a dar el significado allí mismo. El libro de Isaías, por eso les decía, hay profecía, narrativa histórica, género apocalíptico, porque el otro día escuché decir a un maestro que la narrativa histórica se opone al género apocalíptico, que donde hay narrativa histórica no hay género apocalíptico y viceversa, donde hay género apocalíptico no podemos leerlo como narrativa histórica. Sin embargo, si hemos puesto atención a lo que hemos dicho en este video, la hermenéutica literal nos ayuda inclusive a superar esos prejuicios o esas presuposiciones que las han inventado los hombres. Apocalipsis 7, versículos 1 al 8, habla de los 144,000 sellados. Dice el versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, escuchen, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Si usted y yo interpretamos, de acuerdo con la interpretación literal, este versículo 4 en particular, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, yo le pregunto a usted, de acuerdo con esta regla semántica, ¿este versículo 4 debe de leerse en un sentido literal denotativo o en un sentido literal connotativo? Hay que entender los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel en el sentido pleno y normal en que aparecen, es decir, 144,000 son 144,000 y 144,000 pertenecen a las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué Israel? Pues el Israel que aparece desde el Antiguo Testamento. Eso es lo que entenderíamos en un sentido literal denotativo. Fíjense que los versículos que siguen, del 5 al 8, dicen que de la tribu de Judá hay 12,000 sellados, de la tribu de Rubén hay 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, y así se va en listas de 12,000 sellados. Y algunos críticos dicen, o sea que no pueden ser 11,999, o sea que no pueden ser 12,001. Y la respuesta es, amigos, pues no, porque Dios dijo que eran 12,000
de cada una de esas tribus. Y a veces, como dicen los doctores Mark Hitchcock y Thomas Ice, se piensa que Dios sí puede ser confiable en los números pequeños, como por ejemplo cuando habla de los 12 apóstoles o de las 7 iglesias, pero no podemos confiar en Él cuando habla de números grandes, como 144,000, como 12,000 o como 1,000. Hay quienes dicen, es que no podemos saber cuántos son 1,000 años para Dios. Y eso, amigos, pues es increíble, porque 1,000 años para Dios, pues son 1,000 años, a menos de que Él nos diga, como en algunas partes, utilizando un sentido connotativo o hiperbólico, nos dice, para Dios 1,000 años son como un día. Bueno, ahí claramente el texto nos dice cómo debemos de entender la expresión. Pero en este caso, este versículo no nos dice que el número de los sellados es como 144,000. Ni tampoco nos dice que es como si fueran las tribus de Israel. Nos dice que son de la tribu de los hijos de Israel y que son 144,000. Entonces, amigos, de acuerdo con las reglas gramaticales, histórico-contextuales de la interpretación literal, la lectura denotativa de este pasaje es la que debe de imperar. ¿Por qué no puede ser un sentido literal connotativo o figurado? Porque no hay nada en el texto de Apocalipsis 7, 1 al 8, que sugiera que estos 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, tenemos que entenderlo en sentido figurado. Como muchos dicen hoy, que en realidad estos hijos de Israel son ni más ni menos que la iglesia. Pues, con respeto, pues no es la iglesia. ¿Por qué no es la iglesia? Porque no hay nada en el contexto que nos autorice a leer un sentido figurado, supersesionista, respecto de la expresión de los hijos de las tribus de Israel, ni tampoco hay nada en el texto que nos diga que 144,000 no son 144,000, sino que es un número X que no sabemos en realidad qué represente para Dios. Estos 144,000 van a ser como si fuesen 144,000 apóstoles Pablo, 144,000 judíos que con mucho valor y coraje van a llevar el evangelio. Así, amigos, espero que hayamos entendido algo al menos de las bases de lo que significa interpretar literalmente la Biblia. De por qué nosotros, cuando leemos la profecía bíblica, la leemos de esta manera y no tratamos de aplicar una hermenéutica figurada o alegórica, en donde encontramos significados en el texto que no están aquí. Lo que hace la interpretación literal es que no te va a permitir que tú metas al texto algo que no está allí. Simplemente vas a tener que concluir exactamente lo que el texto dice. De manera que hay maestros, inclusive amileniales, que reconocen que si tú aplicas la interpretación literal consistentemente también a la profecía, vas a llegar a las conclusiones que llegan los premileniales o los dispensacionalistas. Es decir, amigos, es un asunto de método, es un asunto hermenéutico, no es un asunto de constructos teológicos a priori. Es decir, nosotros, amigos, no debemos de partir de presuposiciones teológicas, sino que tenemos que partir de construcciones exegéticas para después llegar a presupuestos teológicos, pero nunca al revés. Si tú, estimado amigo que ves el video, estás interesado en estos temas, quieres saber exactamente de qué se trata el dispensacionalismo, el amilenialismo, el posmilenialismo, yo te recomiendo que empieces por entender y tomar la decisión de qué clase de exégesis
de hermenéutica vas a llevar a cabo en tus estudios de la palabra de Dios, porque esa es la clave de todo. Si tú te comprometes a aplicar, pase lo que pase y cueste lo que cueste, una interpretación literal de la Biblia, en toda la Biblia, no nada más en una parte, sino en toda la Biblia, entonces vas a llegar inevitablemente a el premilenialismo y al dispensacionalismo. Eso es lo que te va a pasar. Te aviso con respeto desde ahorita. Pero si tú dices y decides que vas a hacer una interpretación literal de la Biblia, excepto la profecía, excepto esto, excepto el otro, entonces muy probablemente vayas a terminar aplicando conceptos extraños a lo que la Biblia dice, especialmente en el campo de la profecía. Porque déjenme decirles a ustedes que en el Nuevo Testamento nadie, nunca, jamás aplicó una así llamada hermenéutica alegórica. Siempre fue una interpretación histórico-gramatical literal, y lo pueden ver ustedes al principio del libro de los Hechos, cuando Jesús le habla a los apóstoles del reino, por ejemplo. Los apóstoles entendían en este sentido literal, gramatical, histórico, el reino. Por eso le preguntan, ¿lo vas a instaurar en este tiempo? Y Jesús les dice, pues no les toca a ustedes saber los tiempos. Vayan y prediquen el evangelio. ¿Sí? Hermenéutica histórico, gramatical, literal. Entonces aquí, hijos de Israel, las tribus de los hijos de Israel, 144,000, etcétera, etcétera. Si tú eres consistente con este método de interpretación, vas a llegar inevitablemente a las conclusiones de las que hemos hablado en este video. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Este fue un video del Ministerio de Educación Bíblico-Teológico Virtual de Aprende, del cual les hablaré más adelante, y les agradezco mucho por haber visto este video. Suscríbanse al canal de YouTube y únanse como patrocinadores en www.patreon.com/J. Paulo Martínez. Muchas gracias. Hasta pronto.